Hola a todos y bienvenidos a Baby Fresh Te Enseña, porque los papás y mamás nunca dejamos de aprender. Hola, yo soy María Clara Rodríguez y para nuestro episodio de hoy en el que vamos a hablar del lenguaje de nuestros bebés, he invitado a Natalia Sánchez, fonoaudióloga infantil. Natalia, bienvenida. Gracias. Natalia, empecemos hablando del desarrollo comunicativo de nuestros bebés. Estoy en una etapa con mis chiquitos de 1 año, con Luciano y Lorenzo, en la que veo que reaccionan de 1000 maneras y no necesariamente están hablando. Me imagino que eso también hace parte de su desarrollo comunicativo. Bueno, digamos que el desarrollo comunicativo de los bebés inicia desde el vientre, sí, digamos con la estimulación y con el crecimiento y desarrollo como de todos sus sentidos. Entonces es muy importante revisar sobre todo el tema de la audición. Es importante tener en cuenta que los bebés escuchan diferente, digamos en el vientre, a cuando ellos llegan a este medio, ¿cierto? Porque digamos que las ondas del sonido deben traspasar la piel de mamá, el líquido en el cual ellos están. Entonces digamos que cuando una vez los bebés nacen, se empieza toda una exploración, digamos, auditiva. Entonces empezamos a ver que reaccionan a ruidos fuertes, que se sobresaltan, que todo el tiempo están como tratando de ubicar las fuentes de sonido. Sobre todo las de la mamá, ¿cierto? Porque escuchan nuestra voz e inmediatamente siento que como que mueven sus piernitas de alegría. Sí, digamos que de una u otra manera te validan como ese momento o esa manifestación. ¿Qué pasa con los bebés? También es importante que vemos que empiezan a hacer como un juego con su voz, empiezan a emitir sonidos, pero es como a manera de una exploración. No hay un componente como claro aún comunicativo, sino que están jugando con la lengua, como con toda su musculatura, con sus órganos. Empezamos a ver que hay sonrisa, empezamos también a ver el famoso llanto que tiene como mucho significado. Y todas las mamás sabemos reconocerlo perfectamente. Uno sabe cuando un bebé llora por llanto, llora por hambre o cuando quiere que uno lo ponga aquí en su pecho. O por incomodidad o porque está enfermito. Entonces digamos que el llanto puede ser como ese primer mecanismo que el bebé usa para comunicarse. Digamos que en esta etapa más o menos desde los 0 a los 6 meses vamos a empezar a ver también que el bebé empieza a ubicar objetos con sus ojos. Empezamos a ver también que hay como más empatía con algunos adultos que con otros, ya empieza como a poner barreras con adultos que son desconocidos, además que su sistema olfativo también es como muy nítido en esa época. Más o menos entre los 7 y los 12 empezamos a ver que el bebé ya digamos es más personita, empieza a interactuar mucho más como con el entorno, con las personas. Empieza el famoso balbuceo, que es de pronto una evolución de los sonidos que hablábamos ahorita. Sí. Entonces es cuando tú escuchas a los bebés decir mamá, mamá, papá, papá. Y digamos que uno empieza, empezó a hablar, sí, pero claro, digamos que aún no hay un componente como comunicativo claro en mente. Sigue siendo una exploración, pero digamos que para el adulto ya escuchamos como algunas letras, digamos, un poco con claridad. Claro. Más o menos, no es la regla de oro, pero generalmente los niños alrededor del año ya se espera que estén diciendo 2 palabras. Es muy importante ser enfáticos en que no es así para todos. Sí. Unos empiezan antes, a otros les toma un poquito más de tiempo. Ya ahorita vamos a hablar de ese tema porque me parece crucial para nuestras mamás. Pero ¿sabes qué veo yo en esta etapa también, Natalia? Que ellos son como esponjitas, empiezan a imitar absolutamente todo lo que uno hace. Por ejemplo, yo les mando besitos y ellos ya empiezan a hacer el movimiento para también intentar hacerlo. ¿Eso también hace parte de todo este proceso? Sí, el proceso de desarrollo comunicativo es muy interesante porque digamos que lo más visible es el habla, ¿cierto? Pero digamos que desde los 0 hasta el año hay muchas cosas que empiezan a pasar, sobre todo a nivel de desarrollo neurológico. Y vamos a hablar de un tema que es muy interesante que se llaman las neuronas o las células espejo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Has visto que, por ejemplo, cuando un adulto ve a otro adulto bostezar, a uno le dan como ganas? Y dice uno que se le pegó el bostezo. Eso pasa, o por ejemplo cuando un adulto está maluco y no se siente muy bien y de pronto tras boca a uno también le dan como esa sensación.
O me pasa, por ejemplo, cuando hay alguien triste contando una historia y uno inmediatamente hace la cara como si estuviera en tristeza, o si sonríe también es contagioso. Entonces estas neuronas en espejo tienen mucho que ver con esos procesos de imitación. Entonces para mí la imitación es como la gran cualidad que tenemos los seres humanos para cualquier proceso de aprendizaje, pero es súper importante porque a través de la imitación el niño empieza, por decirlo así, a ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Y por eso es que tú sonríes y él sonríe, tú haces un gesto y él te imita. Es una capacidad que tenemos gracias al desarrollo de una red de neuronas que se llaman las neuronas en espejo. Entonces es súper importante porque también desencadenan las famosas habilidades sociales. Entonces el bebé desde muy pequeño le está apuntando a esas habilidades sociales. Es decir, me pongo en los zapatos del otro, soy capaz de hacer lectura de la emoción del otro, un poco la valido y ya yo actúo o respondo ante ella. Entonces mira qué interesante todos los procesos que son los prerequisitos al desarrollo comunicativo que esperamos que termine en habla. Qué interesante, porque fíjate que no había pensado en las repercusiones que tiene a nivel social. Natalia, hablemos de cosas específicas que podemos hacer en casa nosotros para estimular el lenguaje de nuestros bebés. Bueno, digamos que en edades o meses es súper importante tener a la mano juguetes o sonajeros o maraquitas pequeñas que el bebé pueda empezar a agarrar con su manito y digamos que a fomentar todo este tema auditivo del que estábamos hablando. Para mí la herramienta más poderosa para estimular el desarrollo comunicativo es la voz. Entonces procuremos por hablarle mucho a los niños, por contarles qué estamos haciendo en el día a día. Te voy a poner la ropa, este es tu pelo, esta es tu cara. Y la recomendación para las mamás y los papás es siempre procuremos hablarle a los bebés claramente. Hablemos evitando un poco el habla infantilizada. El habla infantilizada es esta famosa hermoso, mi bebé gordo, que yo quiero mucho. Que a veces es tan difícil que no lo hagamos con nuestros chiquitos porque uno ve un bebé e inmediatamente quiere hablarle así, infantilizado. Pero bueno, voy a trabajar por lo menos yo en no caer en esto. Digamos que el reto en ese proceso es que tú eres el modelo lingüístico primario del niño, ¿sí? Entonces eres como ese insumo, suministro de información que está más inmediato. Si él te escucha hablar así todo el tiempo, quizás va a aprender a hablar así también. Entonces la recomendación es como manifestemos amor, no necesariamente hablando infantilizado o con muchos diminutivos. Pronunciemos bien. A las mamás a veces también les recomiendo cuando estén jugando o cantando con los bebés, usen de pronto en la boca un color llamativo, puede ser rojo, que en las primeras edades ellos perciben muy bien este color, entonces para que empiecen a ver todo el tema de movilidad de la boca, de la musculatura, también funciona muy bien. Excelente. A los papás, el proceso es igual para los papás, hablen, consientan, anímense mucho a cantar. Créanme que a los bebés no les interesa si tú cantas bien o mal, pero ellos disfrutan realmente este proceso. Entonces, animémonos a cantar y digamos que la voz es para mí es esa herramienta que tenemos a disposición todo el tiempo para estimular el desarrollo comunicativo. Qué buenos tips, Natalia. Hablemos ahora un poco de ese error en el que caemos mamás, papás, abuelos y en general todas las personas que están alrededor del bebé, y es la comparación. Me pasa a mí y lo debo confesar en este momento. A veces estoy comparando la cantidad de palabras que decía Matilde versus la cantidad de palabras que dicen a esta edad Luciano y Lorenzo, y en realidad veo uno que son mundos completamente diferentes. ¿Qué nos aconsejas acá? O es más, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos? De verdad, cuando no está diciendo algo. Digamos que la recomendación es, comúnmente hay muchos mitos, ¿cierto? Escuchamos mucho decir, las niñas hablan primero que los niños y bueno, hay como muchas creencias alrededor. Pero digamos que cada niño tiene su proceso individual, el cual debemos respetar, pero esto no quiere decir que no estemos alerta como a las banderas rojas que de pronto pueden aparecer en este proceso. Mi recomendación es el tema de audición fundamental. Estemos muy atentos a si el bebé está escuchando adecuadamente, a si los ruidos fuertes de pronto le llaman la atención, a si está ubicando la fuente sonora. Es decir, tú lo llamas por su nombre y él voltea como buscándote. Eso es importante. También existe pues como en el tema de control y crecimiento los tamizajes auditivos neonatales que se pueden hacer antes de los 6 meses. Entonces como garantizar el tema de audición es fundamental. ¿Cuándo de pronto debo empezar a alarmarme? Si veo que mi bebé no está interesado en jugar conmigo, si veo que llamo muchas veces al niño
o al bebé por su nombre y él no está interesado en voltear o hace como que, ¿sabes? Como que es selectivo en ese proceso, como que a veces lo llamas y atiende, pero la mayor cantidad de veces no lo hace. Entonces, estar como atentos a ese proceso. Sonrisa social es importante, ver si está haciendo sonrisa social, si contigo, con el papá, con los familiares más cercanos. Ese proceso también es importante. Generalmente a los 2 años empiezan a decir 2, 3 palabras. Hay niños que arrancan mucho antes, hay niños que les toma mucho tiempo más, inclusive hasta al año y 3 meses, año y 5 meses, y no quiere decir que esté mal hecho. La recomendación para las mamás es también permitan que los bebés o los niños ya del año sientan la necesidad por manifestar. Es decir, a veces somos muy eficientes. Sí, no terminan de pedir y uno ya les está dando todo. Eso está muy interesante. O digamos que es también aprender a llevarlos al siguiente nivel. Es decir, muchos niños van a empezar con sonidos, las famosas onomatopeyas. Todo tiene un sonido, mu, cua, pum, la puerta. Entonces, digamos, si tu bebé ya está diciendo las onomatopeyas, ¿cuál es el siguiente paso que sigue? Él dice mu, pero entonces lo que queremos que diga después es vaca, ¿sí? Entonces como ir incentivando estos procesos. Para mí las alarmas más grandes están en el tema de audición y digamos ver esa intención de juego y de conexión con el otro. Es importante, si no, sí, rico que consulten. Natalia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Desafortunadamente ese es todo el tiempo que tenemos, pero qué rico que hayas compartido todo tu conocimiento con nosotros. Bueno, les agradezco mucho, espero que la información haya sido muy útil y gracias por la invitación. Y a todos los papás que nos están viendo, los invito a que se unan a nuestro grupo en Facebook, Papás Baby Fresh. Aquí les dejo la dirección para que se inscriban. Y si de pronto mamás no tienen a su pareja al lado, las invito también para que hagan que se unan porque les aseguro que se van a divertir. Les mando muchos besos y nos vemos en nuestro próximo capítulo y espero leer todos sus comentarios acerca de este programa.